corazón. Pero estoy seguro que el amor que ustedes dicen tener no lo ha formado Dios. Lo ha formado el mismito diablo en el mundo. Amén. Y voy a tratar, hermanos, de darle el mensaje, de dar el sermón, hermanos, porque hay algo en mí, hermanos, que está queriendo predicar la palabra. Amén. Hay algo en mí que me está llevando a predicar la palabra y no quiero ser yo, sino quiero que sea Cristo en mí. Amén. Pero en el lugar más feliz que puedo estar, hermanos, en el sitio y con la gente que más debería de estar feliz, hermanos, es aquí, en la casa del Señor, con los hermanos en Cristo, porque pensamos iguales, actuamos iguales. La felicidad no está en el mundo, la felicidad no está en la familia que aún no quiere creer en Dios. Siéntete feliz cuando vengas a la casa del Señor, porque vas a ver a alguien como tú, porque somos a la imagen y semejanza de Dios. Haya pues este sentir que hubo Cristo. Dios se deleitaba en aquellos que seguían sus enseñanzas. Estos son mis discípulos, unos discípulos verdaderos, unos hijos verdaderos, no unos hipócritas, no unos falsos, no unos que se vienen a sentar cuando se les da la gana, no unos que no quieren servir a Cristo, sino los verdaderos discípulos son los que cargan su cruz, callan su boca y caminan en la verdad. Amén. Porque si no, nosotros salimos arrastrados, criticados, dañados, enfermados por las críticas, las murmuraciones, la indiferencia que hay en su corazón a no llegar a los cultos, y quieren que el varón de Dios se quede callado. Ustedes han hecho una cueva de ladrones cuando debería de ser una casa de oración, una casa donde glorifiquen mi nombre, una casa donde lleguen verdaderamente para alabarme y glorificarme, y han hecho un mercado como lo tienen en su propia casa. Que no se respetan, ni el esposo respeta a la esposa, que se vuelven en contra del varón, que creen que ustedes les han dado autoridad para llevar la casa, y Dios puso al hombre para llevar la casa. Aquí Dios puso un pastor. Y hay un mensaje que le dije a mi esposa hace apenas, un mensaje que yo le he dicho a Dios, yo no lo quiero predicar, yo no quiero darles ese mensaje a la iglesia, Padre, porque yo soy el pastor que está ahí. Yo no les quiero dar ese mensaje, porque van a creer que ese es un mensaje a favor mío. Pero ¿saben por qué no llegan? ¿Saben por qué no vienen? Porque ustedes no respetan la autoridad que Dios puso aquí. Ustedes no ven a este varón como el varón de Dios que Dios ha instalado aquí. Ustedes toman sus propias decisiones creyendo que no hay una autoridad que Dios ha puesto para darles un consejo conforme a la palabra de Dios. Se burlan de lo que uno cree que están haciendo acá. Son una burla hacia lo que tratamos de hacer para la gloria y honra de nuestro Salvador. Como nos burlamos de Él. Yo le he dicho a Dios, no quiero dar ese mensaje. Porque así con esa mente que cargan, así con ese corazón que tienen, pensarán que va a ser un mensaje a favor mío. Y no quiero que piensen. ¿Saben por qué no damos a la obra? Porque creen que es para uno. Este no es mi terreno. Aquí yo no vivo. Pero hay gente externa que está dando más de los que están dando aquí. Y de los que vienen aquí a recibir palabra, cuando ellos ni tan siquiera están siendo ministrados en este lugar, y están entrando más fondos de gente externa. Yo no sé, hermanos, a mí me toca creer y confiar en lo que la palabra de Dios dice. Amén.
Pero si tu orgullo no te hace que des por el simple hecho de que tal vez este lugar sea inseguro, yo no sabría, porque yo no vivo con aquel varón. Yo no soy familia de aquel varón, yo soy familia en Cristo. Amén. Pero sabemos que el varón que es dueño de este lugar tiene familia, tiene hijos, tiene esposa. Y sabemos que mientras esa familia no se congregue en Cristo, puede ser arma del diablo para que le envenene su corazón y para que no dé este lugar para la gloria y honra de Dios. ¿Cierto o no? No yo, sino todo aquel que va en contra de las cosas de Dios. Amén. Y tú ya deberíamos de estar dispuestos a dar la vida por Cristo, a esforzarnos más para que más gente conozca del Evangelio. Y tomamos el carácter como cualquier otro que no conoce de Cristo. Cuando Dios o alguien utiliza a Dios para que provoque esta palabra que a veces no quiere, es difícil de contenerlo. Y yo sé, carnales, que están pensando que es mi carácter, pero no es así. Es el carácter depositado de Dios para que nos haga entender de lo que aún no hemos entendido. Amén. Nuestro hogar, nuestra familia está en peligro. Nuestras esposas se pueden ir. Y si se van no es por culpa del hombre, si es que el hombre está caminando y está haciendo las cosas bien. Si se va es porque está escuchando al diablo. Si las familias se separan no es por causa de uno del otro, es porque nos hemos dejado llevar por las armas del diablo. Empiezas haciendo algo tú y buscarás la manera de devolvértelo a tu esposa o tu esposo. Amén. Y después, ¿quién paga las consecuencias? Todos en general. Todos la vamos a pagar. Lo que fue. Porque estoy escuchando pensamientos de mi vida, de que alguien está pensando. Lo que fue. Hoy importa el presente. Hoy importa cómo hagamos las cosas. Deja de estarle echando culpa a tu esposo de años y cosas atrás que ya no deberían de tener sentido. Oye, empieza una nueva vida en Cristo. Porque las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cierto o no? Amén. Si mi esposa me dejara y ustedes, si yo quisiera servir a Cristo, ¿me apoyarían? ¿Sí? Porque yo no voy a ligar a nadie que no quiera estar en el servicio de Dios. Pero yo sí quiero servir a Cristo. Amén. Si mis hijos deciden no servir a Cristo, mi esposa y yo deberíamos de servir a Cristo. ¿Cierto? ¿O acaso Abraham no entregó a Isaac? Y hemos hablado de esa palabra. ¿Y tú qué has predicado sobre eso? Él estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, su único hijo. ¿Tú qué estás dispuesto para sacrificar? No estás dispuesto a sacrificar tu ego, tu orgullo. Por eso no tienes el esposo a tu lado. Por eso no tienes a la persona al lado, porque eres orgulloso y orgullosa. Pero si ambos se humillaren, ambos entenderían que ambos han fallado, pero se amarrarían uno al otro y buscarían a Cristo y decir: Señor, ayúdanos, porque lo que no hemos logrado durante años, podemos hoy tener la victoria en ti. Amén. Pero seguimos orgullosos, soberbios. Y siempre va a tener uno la culpa más que el otro. Porque eso fue lo que causó el disgusto hacia Dios. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Y el hombre inmediatamente: la mujer que me diste. Pero la mujer está bajo tu responsabilidad. Tus hijos están bajo tu responsabilidad. Pero cuando veo a cristianos decir: no le pegues a su niño, yo no sé qué tipo de cristiano eres tú. Pero a mí la palabra de Dios dice: corrige al niño, instruye en su camino, para que cuando sea grande no se desvíe. ¿Ustedes creen que un niño no es tocado por el diablo? ¿Ustedes creen que la rebeldía viene por sí misma?
Los niños y los bebés son astutos y saben que con revolcarse y hacer cosas le ganan la voluntad al padre o a la madre. Corrige, instruye. Amén. Porque esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. O después te va a andar gustando ver a tu hijo allá afuera, cometiendo los mismos errores que tú y yo cometimos. Yo le he dicho, Dios, si esta es tu obra, tú la levantas, no yo. Pero el día que tenga 4 o 5 aquí enfrente de mí, culpándome a mí, yo decir, no, ustedes creyeron en la palabra. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. No en los hombres. Porque tú y yo somos imperfectos, ¿cierto o no? Amén. Tú sigues pecando, ¿cierto o no? Amén. Y seguiremos pecando mientras estemos en la carne, ¿cierto o no? Sí. Pero Dios dice que nos guardemos. Amén. Pero el guardarse implica sacrificio. ¿Y quién quiere llevar ese sacrificio? Nadie. Porque mientras hay libertad, hay espacio para no sujetarnos, para no santificarnos. Es decir, si mi esposa no está cerca, yo tengo el espacio para yo serle infiel a mi esposa, ¿cierto o no? Sí. Y la esposa también. Pero si tú te guardas, quiere decir que no depende de que esté o no esté tu pareja, sino que tú te estás guardando por la gloria y la honra de Dios. Amén. Porque sabes que eso es necesario. Tú llegas a la iglesia no por mí, llegas a la iglesia porque tú has reconocido que sobre todas las cosas la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y en esos algunos entran varios aquí. Y si tú dices, ya no regreso, no vas a regresar ni me eches a mí la culpa, ni vayas delante de tu mamá, ni delante de tu papá, ni delante de tu familia. Y decir, yo ya no voy porque me dijo esto. Y si es un papá y una mamá carnal, vas a decir, sí, hija, ya no vayas. ¿Quién es él para decirte lo que yo no te he dicho? Bueno, tú no has puesto la autoridad que a ti te dio como padre. Eres capaz de llevarla al gym, pero no eres capaz de traerla a la iglesia. ¿Qué pasa contigo, padre? ¿Ah? Eres capaz de dejarlos ir a jugar fútbol, pero no eres capaz de traerlos a la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque tú quieres ser un sinvergüenza y quieres seguir siendo un sinvergüenza. Esa es la realidad. Pero te dices ser cristiano y juzgas a aquellos que queremos tratar de hacer las cosas bien. Pero al menos estamos tratando. Y que vamos a caer y vamos a tropezar. Pero yo espero que Dios vuelva a levantarme para seguir en el llamamiento que Dios me ha dado. Amén. Pero bueno, mis hermanos, vamos a entrar al mensaje porque vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Acompáñenme al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. El tema de hoy, hermanos, es Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Lo que pasa es que el pueblo sigue sin escuchar. Amén. Dije, Dios sigue hablando. Pero la iglesia y el pueblo del Señor sigue sin escuchar. No, es que yo hasta que Dios me hable. Dios te habla cada vez que vienes a la casa de Dios. Dios te habla cuando un hermano se acerca y te invita a que seas parte del ministerio. Amén. Pero lo que pasa es que tú te haces como que no escuchas y no entiendes. Dios sigue hablando, amén. Y seguirá hablando a aquellos que quieran escuchar. Y los que no, diría por ahí, ya han hablado conmigo cuántas veces y muchos hermanos. Ya me han dicho lo mismo y lo mismo. Ah, gloria a Dios, entonces tú eres el necio y tú eres la necia.
Porque alguien ha venido a hablar contigo, pero tú sigues sin querer escuchar. Y después nos odias, nos criticas, andas divulgando la vida de tu servidor por medio mundo. ¿Qué es lo que tratas y qué es lo que tramas? ¿Que este lugar se derrumbe? ¿Que dejen de congregarse aquí? ¿Ah? ¿Porque ya te llegó el chisme? ¿Porque ya te llegó el rumor? Les he invitado, vengan a mí, yo les digo lo que quieran saber. Amén. Pero yo sé cómo van a salir. En lugar que se hagan edificados, van a salir. No, viste, escuchaste, no, pues ahora tenemos excusa para no escuchar. Dios reprenda al diablo. Amén. Porque sin eso, no necesitas gran cosa. Contigo basta. Haz sordo tus oídos y es más que suficiente. Porque el problema está en ti. No está en Dios, está en ti. Está en lo que tú eres. Un sinvergüenza. Amén. Un blasfemo. Un hipócrita. Amén. ¿De qué manera se nos revela Dios? Dios nos habla de diferentes maneras con un solo propósito. Y lo vuelvo a repetir, un solo propósito. Porque aquí no hay varios propósitos. Hay diferentes dones, pero todo don es para edificar la misma iglesia, no varias iglesias. La misma iglesia. Entonces la misma iglesia tiene que tener un solo propósito, no varios. No, es que a mí me enseñaron a servir de esta manera. ¿Quién te enseñó? Un pastor que nunca predica la palabra, que agarra 2 versículos y con eso se la lleva, pero lo ves agarrar la guitarra y sí, hasta le hace y se desgarganta. No, tú no tuviste un buen pastor. Tú no tuviste un buen ministro. Tú tuviste un ministro que no quería echarse encima obligaciones y que le daba cualquier cosa para alimentar al pueblo, pero no ve sus vidas cambiadas, no ve su vida transformada, ni la de él, ni la del rebaño. Amén. Un verdadero ministro hace que el rebaño se sujete. Amén. Viva una vida como Dios quiere, fuera y dentro de la iglesia. ¿Ah? ¿Ustedes creen, hermanos, que lo que gasté e invertí desde una temprana edad por creer en Cristo no fue sacrificio? ¿Cuántos de aquí estuvieron dispuestos a vender su casa para darlo a Cristo? Porque según la palabra de Dios dijo que empezaron a vender sus propiedades para ayudar a los pobres, a las viudas. Amén. Y ustedes van a decir no. Porque yo he contado, yo me deshice de mi casa, ¿tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? Y no me toca a mí que ustedes lo crean. Le toca al Espíritu de Dios que ustedes lo crean y lo acepten. Pero ese sacrificio, no soy el único en el mundo que tal vez ha hecho sacrificios como esos. Y más vale que si tú no crees en mí, búsquese a otro varón en el internet, que yo les he enseñado infinidad en el discipulado de hombres y mujeres. Ejemplos hay. Amén. Y el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde está tu excusa de no dar a la obra de Dios? ¿Ah? ¿Dónde está la excusa de no venir a la casa de Dios? ¿Dónde está la excusa de no hacer un tiempo para entregarte por completo a la obra de Dios? ¿Dónde? Pero si ya estás pensando en mis errores, desde aquí te estoy viendo. Por ahí voy a traer un espejo y voy a hacer que se lo pasen para que se vean ustedes mismos. Amén. El propósito de Dios es libertarnos de la esclavitud. Un solo propósito, un solo llamamiento. ¿Cuál es el mayor propósito de Dios de venir a derramar su sangre en la cruz del Calvario? Porque muchos hacen vana la muerte y crucifixión de Cristo. No la valoran.
Es como decir, bueno, es que tú das todo, tú vendiste tu casa, tú estás ahí por tonto, porque tú quieres. Y así pensamos de Dios. No, pues Dios quiso. Yo no le pedí que viniera y que muriera por mí. ¿Sí o no? Porque si no lo declaramos con la boca, con nuestros hechos sí. ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué te sales antes del culto? Corres para ir a tu trabajo, pero no corres para venir a la casa. El culto empieza a las 9 de la mañana. ¿A qué hora se empieza? 9. ¿Por qué llega a 9:30? ¿Ah? Pero para la pachanga tú ya estás listo, ya tienes el pantalón, los zapatos. Es más, como aquellos, ya tienes su ropa ahí al lado de su cama, ya que amanezca, ya quiero estrenar, ya quiero lucir mi ropa nueva. Pero para la casa del Señor, otro ratito, te echas la cobija, otro ratito. Y si más dices, sí, ya no llegué, mejor llego al próximo. Amén. Tú deberías de estar aquí enseñando. Tú deberías de estar exhortando a otros. Y ahora tienes que aguantar la exhortación. Pero si tú hubieras sido una mujer fiel a Dios, tú estarías exhortando con esta misma palabra, porque la palabra es una, a las mujeres que son unas sinvergüenzas, que no quieren servir a Dios. Amén. Para que no lo tome, que el hombre es machista, que no sé qué. Hay mujeres, predica la palabra y enseña lo que la palabra de Dios dice. Pero tú no estás ahí porque nunca te entregaste por completo a Cristo. Deja de decir mentira. ¿Sabes muchas veces por qué se rompen las uniones, los matrimonios? ¿Saben por qué? Porque nomás era físicamente, nunca hubo amor. Amén. El amor es ¿qué? Es sufrido, es benigno, todo lo soporta, no busca lo suyo propio, no se envanece. Y tú, cuando quieres llevar las cosas bien, alguien en la casa de Dios, tú eres el Contreras. Ay, bendito Dios. ¿Dónde está tu amor que decías tener? ¿Qué te convenció? ¿Mi camioneta que tenía? ¿La camioneteta, la armada que tenía? ¿Qué te convenció? ¿Ah? Nos gusta lo bueno. ¿Ah? Pero cuando dice no busca lo suyo propio, es decir, mientras tú me trates bien, yo estoy bien contigo. Si tú me tratas mal, chao, adiós. No busca lo suyo propio. Todo lo sufre. Ambos. La familia, si es completa la familia, si los hijos tienen que llorar con los padres, lloren con los padres. No exijas más de lo que ya no tienen tus padres. Y busca la manera de reconocerles lo que ya hicieron por ti. Y ahora si puedes aportar, aporta. Y no seas un sinvergüenza. Exiges. Amén. El propósito de Dios es libertarnos de la esclavitud. Dejar de ser carne para venir a ser espíritu. Convertidos a hijos espirituales de Dios. Amén. ¿Escucharon eso? A hijos espirituales. No seguir siendo carne y siendo egoístas y exigir. Lo que yo tengo y lo que he tenido en la vida, nadie me lo ha regalado. Trabajé desde los 15 años. Dime tú a qué edad empezaste a trabajar. Y hubo un tiempo que perdí todo. Y cuando pierdes todo, pierdes hasta disque amigos que eran amigos. Familia disque dice que era familia. Porque como ya no disparas, porque como ya no compras, porque ya no les das regalitos, dejaste de existir. ¿Cierto o no? Pero cuando tienes todo, te acarician y te apapachan. El amor verdadero no se trata de qué tú esperas recibir de aquella persona. El amor verdadero primero se entrega por completo para mostrarle la fidelidad
de que no esperamos nada a cambio, sino que nos damos voluntariamente. Amén. Porque voluntariamente Dios nos entregó a su Hijo. Pero nosotros voluntariamente no nos queremos entregar. Pero al contrario, ¿qué es lo que dice nuestra boca? Señor, te amo, sí te amo, Señor. Tú sabes que te amo. ¿En serio, Pedro? Apacienta mis ovejas. Ajá. Amén. ¿Ustedes creen que el diablo no ha trabajado en varones llenos de la llanura del Espíritu Santo? ¿Y esos hombres han sido dejados por sus mujeres? ¿Ah? Pero ellos siguieron sirviendo a Dios. Pero para nosotros es una excusa para no escucharlos. Tú ni has empezado. Tú ni tan siquiera te has lesionado. Ni tan siquiera te has barrido en el campo y has por lo menos sufrido un raspón. Amén. Hagamos una enramada aquí, Señor. Te equivocas. Lo mío no es terrenal. Lo mío es eterno. Y ya me mostraste lo que tienes en ti. Tú quieres ser eterno en esta tierra. Pero aquí no es la vida eterna. La vida eterna está en el cielo. Y para llegar a esa plenitud de la vida eterna, ráspate, ensúciate, recibe crítica, recibe que te escupan, recibe que te humillen. ¿Ah? Y entonces estarás pagando el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Aquel hermano que va a hermanito. A ver, dile lo que está haciendo mal, a ver si es tu hermanito. Te apuesto que se vuelve tu enemigo. Amén. Te apuesto que va a estar murmurando a espaldas tuyas. Y si no te respeta como hermano, ¿tú crees que te va a respetar como pastor? Si no te respeta tu esposa como ser humano, como persona, como ella, ¿tú crees que te va a respetar como esposo? Si ella se diera cuenta o él se diera cuenta que ambos están hechos de carne y hueso y que ambos tienen un corazón, se respetarían ambos. Pero a veces creen que uno es de y no siente. Amén. Una manera en la cual Dios nos habla o se revela es a través precisamente de la revelación. ¿Qué significa revelación? Manifestación de una verdad secreta u oculta. Dije secreta u oculta. Pero para ustedes ya no es secreta. Para ustedes ya no es oculta. Porque ustedes han recibido la revelación de Dios. Ya no tienen excusa delante de Dios. ¿Ah? Ya no va a haber excusa delante del tribunal de Cristo. Dios nos la revela porque es la manera en la cual Dios nos habla para sacarnos de la esclavitud, para sacarnos del mundo, para acercarnos a nuestros seres queridos de la manera que en nuestra propia familia nos hemos acercado con un amor genuino. Los hermanos hablando de los hermanos. Amén. Los sobrinos de los sobrinos, los tíos de los tíos, los tías de las tías. Pero sí hay eventos familiares y todos se sientan en una sola mesa, pero con un amor fingido, porque hasta criticas de lo que él no tiene o de lo que tiene.
cristianos, o dejamos de criticar a este varón que está aquí enfrente, o dejamos de hablar de los hermanos que tenemos, o no somos familia, no somos cristianos. Amén. Es la manifestación de una verdad secreta o oculta. Esta verdad secreta o oculta nos la revela a nosotros, quienes hemos creído. Amén. Porque hemos creído, ¿verdad que sí? Así es. Porque ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Porque ya somos bautizados, ¿cierto? Amén. Entonces Dios te está hablando a ti. Amén. Dios te está hablando a mí. Así es. Ella no quiere que sigas en ignorancia y en oscuridad. Amén. Tú vienes a la iglesia precisamente para que te revele las cosas ocultas, para que a ti ya no sean ocultas, sino camines en la verdad. Amén. Amén. Cuánto anhelo caminar con personas que tengamos el mismo sentir en Cristo, en la mente en Cristo. Pero resulta que no están de acuerdo cómo trato de llevar el ministerio que Dios me ha encomendado. Tú apenas recién empezaste. Y cuando tú empiezas, te tienes que sujetar a alguien que ya tiene un recorrido mayor que tú. Porque si no empieza la diferencia de pensamiento y empiezan a decir, pero es que yo no he vivido lo que tú has vivido. Y para yo saber qué se siente, necesito experimentarlo. No me digas. ¿Quieres pasar por el mismo dolor que yo sufrí? Dice la palabra de Dios, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? ¿En dónde hay que permanecer? En la palabra. En la palabra de Dios, Amén. no en ti. Así es. El viejo hombre tiene que estar muerto y el nuevo hombre en Cristo tiene que vivir por la eternidad, ya no recibiendo tus propios consejos ni las enseñanzas que recibiste del mundo. Ahora quien te va a enseñar y quien te va a aconsejar es Dios mismo. Amén. A través de su palabra. Amén. Si no, por eso ves discípulos que dicen ser discípulos, pero que no viven una vida conforme a la que Dios nos ha llamado a que vivamos. Así es. ¿Saben cómo me llama la sociedad, hermanos? Cuando yo dejé de ser mundano, cuando yo dejé de dar lo que daba, cuando yo dejé de invitar, cuando yo dejé de darles lo que a ellos les gustaba. Ahora mi nombre allá afuera es sin amigos. Ahí va el sin amigos. ¿Miento, amor? Ustedes piensan, hermanos, que yo, un varón, porque me hizo nacer hombre Dios, amén, no necesito amistades, no necesito familia. Sí, pero si la familia no quiere servir a Cristo. Los amigos son amigos cuando tú vives la vida que ellos quieren vivir, pero tráelos a vivir esta vida, a ver si te siguen. Pero nos ponemos ahí: yo necesito a mi mamá, yo necesito a mi papá, yo sin mi mamá y sin mi papá no sirvo. Es que tú tienes la culpa. ¿La culpa quién? ¿Dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer y serán una sola? Ahí incluye, no, pues invita a mi mamá para cuando yo me acueste contigo y tengo intimidad, esté mi mamá cerca. ¿La llamaste? ¿La necesitaste? Cuando te fuiste al hotel, ¿la llevaste al hotel contigo? ¿Ah? No. ¿Para qué quieres a tu mamá? Para que hable en contra del esposo que tú elegiste. ¿Amén? ¿O tu mamá lo eligió por ti? Versículo 32.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijimos que era algo secreto u oculto para ti, Ana. ¿Quién te libertó? ¿Por qué quieres seguir siendo esclavo? ¿Por qué queremos seguir jalando las cadenas? ¿Por qué? No se trata de que Cristo tiene el poder. Demuestra el poder en tu casa. Y demuéstrale a aquellos cristianitos que se dicen cristianos, que viven contigo, de que eso no es ser cristiano. De que ser cristiano es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y ser la luz en medio de las tinieblas. Pero tú te quedas ahí con ellos. Es que es mi familia, es que no les puedo lastimar, es que es mi papá, es que es mi mamá, es que es mi hijo. Cría cuervos y te sacarán los ojos. No los instruyas, te exprimirán como limón. Eso es lo que hace una mujer. Ya nomás busca que hueles los tenis para quedarse con lo que tienes. Amén. No fue la causa por la cual Sansón le quitaron los ojos, porque le confió de dónde venía su fuerza. A una que astutamente se allegó, se acercó con él. Y no menciono allegar, porque cuando la palabra dice que se allegó, es que tuvieron intimidad. No, cuando se acercó. Porque quería. Pero ¿saben por qué? Porque quería saber el secreto de su fuerza. ¿Tú sabes por qué no te vas de este lugar? ¿Admiras algo que Dios te da a través de ese hombre? Admira todo. No solamente que es un hombre trabajador. Ese hombre tiene un corazón. Ese hombre está necesitado de amor. Está necesitado de un compañero, de una compañera, de una esposa fiel, que lo sepa escuchar, entender, comprender, y que si es necesario llorar juntos. Pero tú sigues escupiendo veneno con tus amistades, diciéndole, echándole toda la culpa al hombre. ¿Qué esperas recibir de ellas? Claro que te van a apoyar porque eres mujer, es mujer como tú eres mujer. Pero una verdadera mujer te daría un consejo conforme a lo que es. Amén. Amén. Cada uno de aquí protege a sus hijos. ¿Y quién no lo haría? Y no me toques a mi hijo, es mi hijo. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás, como tú dices, seréis libres. ¿Es en serio? ¿No estaban atados? Como nosotros decimos. Ay, ese mensaje no es para mí, yo estoy bien. Ese es para la hermanita de allá, yo estoy bien. No, es para todos nosotros. Porque si no caemos en el error de lo que ellos estaban cayendo. Porque para ellos no era desconocido el saber la palabra de Dios. Ellos la sabían, el Torah lo sabían de principio a fin. Sabían el Antiguo Testamento de principio a fin. Pero su vida no estaba transformada. Es decir, Dios liberta de la esclavitud. La palabra no te liberta. Lo que te liberta es la palabra de quien sale la palabra. Y cuando la palabra sale de la boca de Dios, eso es lo que liberta. Pero para que seas libertado, necesitas recibirla con un corazón genuino, honesto, reconociendo todo lo que has hecho y cometido delante de Dios.
Porque si no estaría pasando como ellos. ¿Cómo tú dices seremos libres? Pregúntate a ti. ¿De qué necesitas ser librado? No, pues yo estoy bien, ya, mi vida está bien, el que se sigue equivocando es él, pero yo no. En serio. Dice que una mujer sabia edifica su casa. Es el resplandor del hogar. Es el rostro de mi esposa es más bello que el mío. Yo soy hombre. Ella tiene una divinidad diferente al hombre. Cuando tú ves a una mujer con rasgos de hombre, tú dices, ella no es bella, parece hombre. ¿Cierto o no? Una mujer entendida adorna el hogar. Es la vida del hogar quien debería de motivar al hombre a seguir viviendo. Amén. Caminar en esa sabiduría que Dios les ha dado a las mujeres, que es única. Amén. Dios las dotó de actitudes diferentes al hombre, muy diferentes. Jesús le respondió, de cierto os digo, que de todo aquel que hace el pecado, ¿qué dice? Entonces, primeramente, ¿de qué nos viene a libertar? Del pecado. ¿Por qué seguimos siendo esclavos del pecado? ¿Por qué vamos en busca del pecado? ¿Por qué seguimos rodeándonos de gente que no es cristiana? Si es para hablarles, gloria a Dios. Amén. Pero si es para que te quiten la semilla que ya fue sembrada, ¿qué haces con ellos? Amén. ¿Qué haces juntándote con personas que no son de beneficio para tu vida? ¿Qué haces escuchando personas que hablan en contra de lo que se está haciendo aquí? Es mi familia, no importa. ¿Quién es tu padre? Dios. ¿Quién te construyó una casa allá en el cielo? ¿Tu mamá terrenal? Les voy a decir una cosa. Yo no tengo casa construida ni por mi mamá ni por mi papá. Y ya sé el hermano carnal, hermano, es tu culpa. No, porque no todas las familias tienen la misma economía. No es la culpa ni de ellos ni de nadie. Amén. Pero algo que a ti no te costó, Dios ya te lo dio gratuitamente. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Tú le pediste casa a Él? No, Él te la dio. Amén. En cambio, una padre o un madre terrenal tiene hijos favoritos. Y ese favorito le va a dejar la casa o lo que haya. Y después los otros. ¿Sí o no? ¿Ah? Y por eso hay hermanos que caen en depresión. Amén. Hay un hermano o un hijo que le ayuda más al padre. No, sí, hijo, ¿qué necesitas? No, pues necesito tanto para comprar esto. Ten hijo. Y el otro no recibe lo que tú recibes. ¿Les doy un ejemplo? El hijo pródigo va y le dice, Señor, Padre, dame lo que me corresponde. No le negó, se lo dio. Cuando él va y destruye todo lo que recibió, y iba y comía del alimento de los cerdos, se puso a pensar y dijo, mi padre tiene muchos jornaleros. Voy a ir y al menos voy a ser uno de ellos. Amén. Pero el padre se puso feliz y mandó a ponerle el mejor vestido, un anillo. Pero el otro hijo estaba viendo, nunca has hecho eso por mí, padre. ¿Por qué? Porque él estaba perdido, ha regresado. Amén. Tú has estado seguro aquí. Pero hay hijos que abusan de eso. Y vamos, y ves, mami sí me quiere. ¿Ves, papi sí te quiere? A ti no te quiere. El espíritu del diablo.
espíritu de Satanás. Yo amo a mis hijos porque tienen profesión, aquel no, porque no es nada. ¿Sigo, Pablo? Siga, sí o no. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Quiere decir que en algún momento tú dejarás de venir porque quieres seguir esclavo del pecado. Dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. No vienen. Por eso la gente no quiere llegar a la iglesia, porque ellos no quieren cambiar. Ellos están bien como están. Amén. Y creen que la enseñanza que han recibido del mundo es la mejor enseñanza. ¿No te das cuenta que los gobiernos, los diputados, los gobernadores, los presidentes y toda autoridad que está en la tierra, quien gobierna sus vidas es el diablo? Y ponemos más la confianza en las leyes que no son leyes de Dios, que han traído más mal y muerte que vida. Que las escuelas están educando a tu hija y a tu hijo muy astutamente conforme a lo que el anticristo está preparando para el fin de los tiempos. Y tú crees que es una educación muy digna de recibir. Este es mi hijo abogado. Esta es mi hija contadora. Este es mi hijo cristiano. Amén. ¿Qué hubo? Amén. Amén. ¿Ah? Amén. ¿Qué pasó ahí? Amén. Más vale hablar sabiamente que sentirse orgulloso de algo que no tenemos que sentirnos orgullosos. Amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuras matarme, como cuando vamos a las calles y quieren aventarnos las cosas, la bocina. Amén. Y recibimos amenazas. Y dile, yo soy brujo, Si sigue poniéndose ahí en esa esquina, le voy a hacer brujería. Y si no, voy a reunir a toda esa asociación y lo vamos a correr a punta de puños. Amén. Porque no quieren recibir palabra. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Ven? ¿Ven por qué se enojan? Cuando no la aceptan, se enojan. No le voy a dar cavidad a nada de lo que él ha dicho. Yo no voy a hacerle caso a nada de lo que él dice. Yo no le voy a hacer caso. ¿Qué piensa? Porque sabe palabra, puede dirigir mi vida. Ya se cree. Y así pasa dentro de un matrimonio. Amén. Siempre. Y así pasa con los hijos. Porque cuando van creciendo, demuestran la verdadera rebeldía que hay en el corazón de ellos. Van en contra de los padres. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Y ya sabemos que más adelante dice, vuestro padre, el diablo. Amén. Entonces, Dios nos habla para vida eterna. Dios nos da a conocer un secreto, algo oculto, para dejar de ser esclavos. Y Jesús les dice, ustedes hacen lo que su padre les dice. Y siguen leyendo y les dice, ustedes, su padre es el diablo. Y él es padre de mentiras. Algo nos gobierna, iglesia. O nos gobierna el pecado, nos gobierna la carne, nos gobernamos a nosotros mismos bajo el gobernante de este mundo que es Satanás, o dejamos que nos gobierne por completo Dios. Amén. A través de su palabra. Gloria sea al Señor.
Para que no andes de rebelde, diciendo que mis mensajes son demasiado fuertes y no sé qué. No. Son fuertes porque no las recibes. Porque son mensajes para vida, para restauración, para reconstruir lo que ha destruido Satanás. Amén. No para otra cosa. Vayan conmigo ahí mismo al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 14. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ¿qué dice? Yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que... Es algo establecido por Dios. Amén. Y dice: no se turbe vuestro corazón. Iglesia, véanme a mí. No se turbe su corazón. Amén. Si algo está saliendo que no les está gustando de este mensaje, no se turbe. Es para bien. No lo vean para mal. Porque el enemigo puede tomar eso, ¿sí? Transformarlo como transformó la verdad de Dios en el principio y engañó a Eva, donde les dijo: no van a morir. Simplemente conocerán entre lo bueno y lo malo. Pero Dios les había advertido: el día que coman, ciertamente moriréis. No se turbe vuestro corazón, iglesia. Reciban la palabra de vida. Mensaje expuesto y dado por Dios mismo. Y no vayan con ese criterio que ha formado su propio yo, su propio sentir. Dejen que el sentir de Cristo esté en ustedes. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Algo seguro, algo ya concreto. Amén. Algo establecido por Dios. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Y vean lo que le dice Tomás. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Escuchen bien. Si ustedes aún no saben, es obvio que su corazón va a ser turbado. Es obvio que el mensaje va a llegar de la manera incorrecta a su corazón. Pero si ustedes ya saben de dónde proviene la vida y a dónde van, saben el camino. Dios los ha libertado. Y por eso sirven como están sirviendo, porque han entendido que no le sirven a hombres sino a Dios. Por eso vienen, por eso ayudan, por eso aportan. Amén. Pero aquel que no sabe, lo entendemos. Versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¿Por qué? Porque era la imagen del Padre misma en Cristo. Amén. Amén. Tú conoces a Cristo. Él te habla tan presente como yo estoy hablándoles ahora. Amén. Él quiere libertarte por completo. Él quiere llevarte a la plenitud del entendimiento para que camines en el camino de luz y dejes de andar en tinieblas. Amén. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El verdadero cristiano no pide señales. El verdadero cristiano cree y le sigue. Amén. No busca señales. No le bastaba haber visto a Cristo, sino ahora, como él mismo le declaró: quien me haya visto a mí ha visto al Padre. No le bastó la palabra. Ahora dice: muéstranos al Padre. Y mucha gente viene así y dice: muéstranos pues. Si tú conoces a Dios. Conozco a Dios. Pero el conocer a Dios no te hace que no pases tribulación y angustia, dolor, sufrimiento. Amén. Amén. Tenemos que pasar todos por eso. Así es. Llevar la cruz de Cristo.
Dice Jesús, le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Amén. ¿Cómo pues? Y así dice, ¿qué conversaciones tienes? No, mis hermanos, crean en Cristo. Aporten. Y mientras más le avancemos, más rápido caminará y edificará su obra Dios. Amén. Si nosotros esperamos como ver señales, ver el poder de Dios, no vas a avanzar. Amén. Amén. Tú créele. Vean lo que dice. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. La palabra que mora en mí es la que hace la obra. Así es. Esta obra no es de nosotros, es del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu convencerá al mundo. El Espíritu libertará de la esclavitud. El Espíritu de Dios levantará al enfermo. El Espíritu de Dios nos dará lo necesario para edificar su iglesia. Amén. Esa es la palabra de Dios. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Santo es Pero el necesitamos estar de acuerdo con Dios. Señor. Necesitamos estar de acuerdo con la palabra. Porque si no, cada uno jala por allá, otro por allá, otro por allá, otro por allá. Unos llegan cuando quieren, otros ya no llegan. Otros definitivamente ya fueron y nos expusieron. Dijeron, no, eso no es así y que no sé qué. No. Vino a mostrarnos lo oculto, lo secreto, para libertarnos. No para mantenernos esclavos. Así es. Pero ¿a quién tú escuchas? Amén. Amén. Gloria a Dios. Él dijo, ustedes hacen lo de su padre. Y su padre era el diablo, el mundo. Pero yo he venido a darles palabra Amén. de vida. Gloria a Dios. Amén. Amén. Una manera de cómo Dios nos habla y sigue hablándonos es a través de su revelación. Vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Timoteo. Amén. ¿Ya lo tienen, Timoteo? Amén. Capítulo 3, versículo 14. Amén. Déjenme checar, hermanos, porque creo que es 2 de Timoteo, hermanos. Es 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 14. Perdón, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has ¿qué? Aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe en Cristo. ¿Qué es lo que nos liberta? La palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos da sabiduría. Amén. Amén. Y mientras más jóvenes
Y más niños, no vamos a ser oprimidos por Satanás. Amén. Es algo bueno de la manera en la cual Dios nos habla. Y después dice el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero dice el hombre de Dios, el hombre que ha aprendido a caminar en Dios, en su palabra, no en su propio conocimiento, como los escribas, como los fariseos, que sí sabían la palabra, que sí sabían el Torá, que sí sabían todo el Antiguo Testamento y conocían los profetas y todo lo que la palabra de Dios decía, pero no la llevaban, no la hacían, vivían conforme a su criterio. Amén. Vean lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Amén. Porque nos hemos dado a conocer. Al 21. 16 al 21, ¿lo leo? Amén. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiales. Escuchen bien esto. Escuchen con atención esto. Porque no os he dado a conocer el poder y la verdad de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Pedro estaba dando testimonio de algo que él había tocado ver. El conocimiento dado por Jesucristo mismo en la palabra, no a base de fábulas o criterio de hombre, sino por pensamiento de Dios. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo que Pedro está dando es lo que dice cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Amén. Y dijo: este es mi Hijo amado. Lo que Pedro está hablando es palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que te liberta, la que te revela cosas que eran secretas o ocultas para que las conozcas. Lo que el mundo no quiere recibir, tú recíbelo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. O vienes a la iglesia a no recibir. Vienes a la iglesia a recibir lo que te va a hacer caminar en la verdad. Amén. No dejes que el enemigo te desenfoque del sermón o del mensaje. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Quiere decir que Pedro, ¿qué? La escuchó. Escuchó la voz del Padre cuando dijo: este es mi Hijo amado. ¿Cuántos podemos decir que estamos escuchando la voz de Dios? Este es mi evangelio, esta es mi verdad. Esto es lo que los hará caminar en esa verdad. Ya no escuchen su propio yo, ya no escuchen a las personas que van en contra de mi ministerio. Seguirán siendo esclavos del diablo. Así es. Dice, y nosotros oímos esta voz. 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que dice? La palabra Más segura. ¿La palabra de Dios es segura? Amén. ¿O es más segura la que el mundo te ha enseñado? ¿O es más segura la tuya? ¿Ah? No, la palabra de Dios es la más segura. La profética, la dada por sus profetas. Aquellos que crean en los profetas creerán en la venida del Señor, porque fue profetizada. Vendrá Jesucristo por su iglesia. Amén. Dice, a la cual habéis bien en estar atentos. Digo, atentos. Amén. Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro,
Están en un lugar donde está la luz de Dios. Están en el templo de Dios. Están en la casa de Dios, donde el Espíritu de Dios mora en este lugar. Por eso es que hay que darle algo digno a Dios. Una casa de oración digna. Un lugar donde vengamos y lo glorifiquemos. Un lugar donde no entre la corrupción, la muerte, el pecado. Porque nosotros somos templos vivientes. Amén. El templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos, iglesia, alaben al Señor. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero es el lucero que va a mantener encendido tu corazón, Amén. donde no vas a dejar que nadie apague el fuego, Amén. ni aquella pecaminosa, amén, ni aquella que te quiere sacar del objetivo del llamamiento de Dios, ni aquel que quiera ir, no, pero ya tanta iglesia, si nomás dijimos que nos íbamos a congregar, ¿para qué? No, ya estás dando para la obra de Dios, no des tanto, da menos. No te dejes apagar, Amén. no te dejes apagar, amén. Amén. Si la pareja que tienes no es cristiana y no quiere servir a Cristo, córtala. Ora por una nueva novia, por una pareja estable, donde ambos sigan y tengan el mismo sentir. Amén. 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 Porque el que no quiere, no quiere. Menos cuando no está dando por sí mismo su voluntad de venir a la casa de Dios. Amén. Porque aquí es donde Dios nos da esa palabra de vida. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Era algo privado, era algo secreto y oculto, pero ahora no es privada. Ahora ha sido revelada a través de la revelación, que es la palabra de Dios. No para seguir en la oscuridad, sino para caminar en la luz. Amén. Dice la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No vienes a esta casa a recibir palabra de hombre, vienes a recibir palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero cuando nosotros no la creemos, creemos que es voluntad humana porque quieren llevarnos al servicio de Dios, convencernos, o diría al mundo, ya te lavaron tu cerebro, ya te lavaron, ya te convencieron. ¿Ah? Pues dile sí, y quiero ser convencido más. Amén. Amén. Porque es palabra inspirada por Dios, palabra que da vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y no vamos ni al principio, hermanos. Amén. Todavía ni salimos del principio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice la palabra de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dije vana manera de vivir. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Amén. ¿O quieres regresar a tu vida que tenías? ¿Quieres regresar a cómo estabas viviendo? Entonces glorifica a Dios, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Por qué dice esto? Porque nuestros padres piensan que con el darnos dinero, con el darnos nuestros gustos, con el darnos lo que queramos, están siendo buenos padres. Y no es cierto. Muchas cosas de las que le damos a nuestros hijos van a ser las cosas que nos lleven a la destrucción. ¿Cierto o no? Amén. Déjalo que salga y que aprenda a vivir la vida. Déjalo que pruebe el alcohol, que se haga hombre. Si no, nunca va a tener una vida propia. ¿Sí o no? Sí. Y les damos malos consejos. No te dejes de tu esposo. No, su obligación es darte. No.
son una sola carne. Ya su mamá no tiene nada que ver ahí. Dice la palabra de Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Quiere decir que la obra perfecta la hace Cristo. Sujétense ambos, y como iglesia sujetemos a Dios para que haga la obra perfecta en nosotros. Versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ¿qué? De vosotros. Quiere decir que Dios nos las ha revelado a través de su revelación para que dejaran de ser ocultas y secretas por su amor divino de Dios. Dios quiere y nos ama, no para seguir siendo unos ingratos, sino para caminar conforme a lo que Dios quiere por su amor divino. Amén. No desea lo malo para ti, desea todo lo contrario. Amén. Amén. Pero para que tú recibas eso, necesitas mostrarle fidelidad. Así es. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en quién? En Dios. Sean en Dios. En Dios. Amén. En Dios. Amén. Solamente en Él. Así es. Cualquiera que venga en contra de esa enseñanza, no lo escuches. Porque quitará la fe que Dios ha puesto y te sacará del objetivo para que no lo hagas. Así es. Solamente Dios. Ponte en sus manos. Gloria a Dios. Sujétate a Él. Confía en Él. Y la gracia descienda sobre los hijos de obediencia. Amén. Y que nunca se aparte de nosotros. Porque ataques del enemigo tenemos. Así es. Amén. Pero que su gracia nunca se aleje de nosotros. Gloria a Dios. Porque el llamamiento es fiel. Dice la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿qué? A la verdad, no a la mentira. Deja de creer que el varón de Dios está tratando de convencerte que hagas algo por el beneficio propio de Él. Por eso no das. Por eso no avanzas. Amén. Amén. Busca un instituto para que no solamente lo escuches de tu servidor. Busca un lugar también donde te enseñen las mismas cosas y no te enseñen lo contrario a lo que dice la Escritura. Porque necesitarás ser convencido no solamente de este varón. Y lo estoy poniendo humanamente. Porque si lo pongo espiritualmente, el Espíritu de Dios convence Amén. y convencerá. Así es. Porque el poder es de Él. Amén. Amén. Aleluya para el Es Señor. de Él. Amén. Pero dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Así es. Y si tú sigues siendo natural, nunca podrás avanzar hasta que te dejes nacer de nuevo por la obra del Espíritu de Dios. Dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Y cuando dice fraternal, es como un amor de familia. Pero Él dice, no fingido. Amén. ¿Está conmigo? Así es. No fingido. Amén. ¿Cuántas familias tienen un amor fingido? Así es. Amén. Amén. Y nosotros como cristianos, que somos una familia, ¿cuánto amor fingido hay dentro de la iglesia? Así es. Dentro del pueblo de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, escuchen bien esto, siendo renacidos no de simiente corruptible, como la cual todos nacimos siendo antes de conocer a Cristo, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Quién nos da el nuevo nacimiento?
La palabra de Dios. Dios nos da el nuevo nacimiento y Dios nos hace ser una familia diferente. Dios sigue hablando, pero no para que su pueblo siga sin escuchar. Amén. Dios sigue hablando para que su pueblo escuche. Dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios sigue hablando. Cuando Dios nos la anuncia es porque Él quiere tener una relación con su pueblo. Él quiere seguir hablando a su iglesia. Y vamos a leer capítulo 2 del 1 al 3. Desechados pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidias y todas las... Y luego dice el 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios te habla para que crezcas, pero para que crezcas como cuando el niño llora de que quiere el biberón, tú tienes que estar llorando, quiero palabra, quiero palabra, quiero palabra, para que crezcas, para que crezcas. Pero no llegamos a la casa de Dios, no crecemos, no deseamos el alimento espiritual. Como Dios puede hablarle a su iglesia si su iglesia sigue sin escuchar? Porque Dios sigue hablando. Amén. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que has creído. Amén. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Amén. Ahora sí ya voy a entrar al tema, hermanos. Ya voy a entrar al tema. Evangelio de San Juan. Ya voy a entrar al tema, mis hermanos. Dios nos va a mostrar cosas importantes para saber escuchar su voz. Amén. Dice la palabra de Dios. Voy a utilizar otra traducción, pero ustedes pueden utilizar la que ustedes tienen, hermanos, o busquen la NTV en su celular para que me sigan y podamos entender la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, voy a leer en la Reina Valera. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. San Juan capítulo 1, ¿están ahí, hermanos? Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora voy a leer esta traducción. Amén. Y dice: en el principio la palabra ya existía. ¿Qué existía? La revelación. Amén. Solo que aún no había sido dada al hombre para conocerla. Amén. Es lo secreto o lo oculto que no sabíamos. Pero la palabra, la revelación, ya existía al principio. ¿Por qué? ¿Quién es la palabra o quién es el verbo? Como la Reina Valera dice, el verbo es Cristo. La palabra es Cristo. Amén. La vida está en Cristo. Lo creado fue hecho en Cristo. Amén. Dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando nosotros nos reunimos para escuchar la palabra, a quien estamos escuchando es a Dios. Una revelación no dada para seguir en lo mismo, sino para edificación a su pueblo. Amén. Pero voy a leer un pasaje y dice la palabra de Dios.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La diferencia que hace la palabra entre el creyente o entre el hijo de Dios y el que no es creyente, entre el hijo del diablo, es que el hijo la recibe y el hijo del diablo no la recibe, la rechaza. La diferencia es que ellos no quieren esta revelación secreta, oculta, porque ellos creen que están en la verdad. No hay nada nuevo que les puedas enseñar, pero Dios nos enseña lo que al principio ya existía, que era su palabra, pero aún no le había sido revelada al primer hombre. Amén. Pero ahora se la reveló. Pero ahora, ¿qué somos nosotros? Porque la palabra era para su pueblo, era para los judíos, pero como los suyos no le recibieron, ahora la palabra pasó a nosotros, los gentiles, que la aceptamos y la recibimos. Amén. Pero ahora, ¿qué nos va a tocar ser nosotros? Como los judíos que no la supieron entender, teniéndola ya en su conocimiento, porque todo judío era enseñado acerca de lo que era el Torá o la revelación del Antiguo Testamento, pero no conocían lo que era la verdadera palabra. Cuando la palabra dejó de ser verbo y encarnó entre nosotros, o sea, Jesucristo mismo vino y encarnó, y al encarnar, encarnó la palabra juntamente con él, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿La vamos a recibir o la vamos a rechazar? Amén. Y dice la palabra, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de ¿quién? Entonces, ¿quién creó la palabra que ahora tenemos? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que tienes que tener fe para recibir la palabra que no es dada por hombre, sino por el Espíritu Santo. Porque al principio, dice la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Amén. La palabra recibida es de Dios mismo. Amén. Y dice la palabra de Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Todo lo creado fue por Él, fue hecho por Él. Nadie construyó este mundo. El mundo te enseña que Él ha sido quien ha construido este mundo. Por el simple hecho de que nos da a lo mejor construcciones, ¿cómo se llama? Carreteras, freeways o lo que sea, no edificios, empresas. Creemos que nosotros hemos construido este mundo. Pero la verdad es que si el hombre no existiera, nada de lo que el hombre ha creado hubiera sido hecho. Amén. Porque quien lo creó y quien nos creó fue Dios mismo. Y quien ha creado su palabra ha sido Dios mismo. Amén. Y luego dice, la palabra le dio vida a todo lo que creó, a todo lo creado, y su vida trajo luz. Luz. Amén. Amén. Cuando habla de algo secreto o oculto, quiere decir que está en ¿qué? En oscuridad. Pero ahora cuando la palabra es revelada, trajo luz. Pero dice la palabra que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quién? ¿A quién amas más? ¿Lo que Dios te está entregando en esta mañana? ¿O quieres seguir caminando en la oscuridad? Amén. ¿Quieres seguir caminando en los afanes de este mundo? ¿En quien gobierna este mundo? ¿O quieres de una vez por todas decirle a Dios, Señor, haz que tu luz me resplandezca por siempre y para siempre? Amén. ¿Están conmigo, hermanos? ¿O hay mucha palabra? Me tengo que avanzar rápido, hermanos, para que no me alargue tanto. El versículo 5 dice, la luz brilla en la oscuridad
Y la oscuridad jamás podrá ser ¿qué? Nunca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca va a pasar. Amén. Quiere decir que aunque tú quieras vivir en la oscuridad, no es que no te haya resplandecido la luz, es que tú no has querido recibir la luz. No has querido recibir lo que liberta al verdadero creyente, el verdadero hijo que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Amén. Y tú quieres seguir andando en ti mismo. La controversia que nosotros hemos causado al no creer en el Evangelio es la controversia que está llevando a muchos al infierno. El no creer en el mensaje dado por Dios para la restauración es la causa de seguir caminando en la oscuridad, bajo el mandato del gobernador de este mundo, que es Satanás. Amén. Amén. ¿A quién estamos escuchando nosotros? ¿La voz de Dios o la voz del diablo? Vayan conmigo a 2 de Corintios, hermanos. Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Desead como niño recién nacido la leche no adulterada. Amén. ¿Quieren más? ¿Quieren más leche? Amén. ¿Sí? ¿Quieren más fórmula? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 2 de Corintios 4, 4 al 6. Dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que, Incrédulos. de los incrédulos, quien no quiere que la luz te resplandezca para que tú no puedas escuchar la voz de Dios. ¿Quién es? El diablo. Satanás. Amén. Amén. El Dios de este siglo. Cuando viene Dios con minúscula, está hablando de otros dioses fuera del verdadero Dios. Amén. Quiere decir quien está engañando a este mundo entero es Satanás. Y Dios trajo la luz, pero ellos aman más las tinieblas que la luz. Amén. Quien te seduce para no entregarte por completo a Cristo puede tener nombre, físico, color, y pone el nombre de quien tú estés escuchando, y pregúntate a ti si quien está obrando en esa persona o en aquella cosa, ¿está Dios en él o está el diablo? Cuando tú le dices a alguien, diablo, apártate de mí, se enoja. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Amén. Amén. Ya no era la persona que tiene nombre, color, físico, sino ahora quien vio a Jesús ahí fue Satanás. Porque él toma cuerpos, toma objetos, Amén. se convierte en lo que tenga que convertirse para sacarte del propósito de Dios y no te resplandezca la luz. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Entonces tenemos que entender el poder que está dado por Satanás en este mundo. Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la revelación del Evangelio, la voz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Cuando tú decides congregarte, no vienes a escuchar predicación de hombre, vienes a escuchar palabra de Dios, revelación de Dios. ¿Y sabes por qué la gente se le hace pesado el culto? Porque él cree que está recibiendo palabra de hombre y desde ahí ya Dios no puede obrar. ¿Por qué? Porque no les va a gustar que alguien más venga y les enseñe algo que ellos no quieren recibir ni aprender. Amén. Pero si ellos entendieran que este es alimento, ¿sí? Desead como bebés recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuando dice no adulterada, ¿qué es lo que hace una bebida adulterada, hermanos? Y te daña. Amén. Pero esta es
que es santa y perfecta, porque fue dada por Dios mismo. Gloria a Amén. Dios. Él la va a guardar por la eternidad. Amén. Amén. Luego dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros ¿qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿qué? De Jesucristo. ¿De quién es dueño Dios? De todo el De mundo. todo el mundo. Y la luz que debería de estar alumbrando, ¿quién es? Dios mío. Jesucristo. Y Jesucristo utiliza tu vida Amén. para que seas como una antorcha Amén. encendida en medio de la oscuridad. Así es, amén. No para que sigas en tinieblas, No. sino para que resplandezcas. Amén. Con un entendimiento no dado por el hombre o por el mundo, sino un entendimiento dado por el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Amén. Amén. Alábenle si pueden, hermanos. Amén. Alábenle y díganle a Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú el único Aleluya. Gloria a que nos Dios. revelas la Amén. verdad que el mundo no ha querido recibir. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo. Vamos a ir a 2 de Timoteo. Capítulo 2, versículo 25 y 26. Dice la palabra de Dios ahí, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer qué. La verdad. Entonces, de alguna manera hay que corregir al pueblo. Sí. De alguna manera Dios nos corrige para que veamos la luz y ya no seamos los necios que queremos caminar en tinieblas. Amén. Pero vean el siguiente pasaje lo que dice. Y escapen de qué. Del lazo. Y escapen del lazo del diablo. Quiere decir que si Dios quiere tratar con nuestra vida es para libertarnos de las ataduras de Satanás. Y dejes de decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Amén. Por el amor de Dios. Reciban palabra de vida. Amén. Y sean libertados en el nombre poderoso de Jesús. Porque Él quiere sacarnos de la esclavitud. Amén. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Cuando tú te enamoras de alguien, tú estás. Cautivado. Amén. Amén. Enamórate así de Dios. Amén. Que Dios cautive tu corazón. Y deja de estar amando al mundo. Porque cada vez que sales allá te quedas, wow. ¿Cuántos años llevamos viviendo ahí donde vivimos, amor? 3 años. Y hay alberca. ¿Hemos ido? No. Porque Dios no nos manda a mostrar nuestros cuerpos. Amén. Dios no nos manda a ir a lucir lo que no debemos lucir. Amén. Mis hijos tienen deseo, sí. Tienen deseo. Escapa de las pasiones. No seas cautivado. ¿Tenemos televisión, amor? Sí. ¿Has visto que me pase horas viendo la televisión? Desde que me conociste que yo pasaba horas en la televisión. Jamás. ¿Saben por qué? Porque en la televisión te cautivan los programas. Y te quita el tiempo de pasar el tiempo con Dios. Todo lo que te ofrece el mundo es para alejarte del objetivo que Dios quiere darte. Amén. ¿De dónde nacen esas cositas de hacerse más bellos cada día? No del mundo. ¿Ah? Amén. No de los actores. Sí. No de las telenovelas. Sí. ¿Ah? No, ¿de dónde adquieren la moda los jóvenes hoy en las escuelas? Los cortes, los peinados, la forma en que visten, la forma en que hablan, la forma en que actúan. No es de la televisión. Porque yo veo a muchos padres que ni hablan ni actúan así. Pero jóvenes que son parte de esa familia no hablan con sus padres. Ah, ya, güey. ¿De dónde sacan esa forma de hablar? ¿Ah? No manches. ¿Ah? ¿O tú les enseñaste como padre?
O hay muchas cosas que no conoces de tu joven. Amén. Nos cautiva el mundo, hermanos. El mundo nos cautiva, el mundo nos atrae. ¿Cómo dice el versículo, hermanos? Estábamos en 2 Timoteo 26, ¿verdad? Escapen, dice, escapen del lazo del diablo. O sea, hay que huir, hermanos. Amén. Huyan en que están cautivos a voluntad de quién. De Él. Estamos cautivos a voluntad de Satanás y no nos damos cuenta. Porque ya lo hemos tomado para bien. Y decimos, ¿qué de malo tiene eso? Pues si todo el mundo lo hace. Y si tú no hablas como ellos, pues tú eres como que ya no bienvenido, ya ni te entienden. Escapa. Huye. Amén. Y si de alguna manera tienes que ser cautivado, sé cautivado de parte de Dios. Amén. 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 ¿Están conmigo, hermanos? Así es, amén. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios. Sabemos que somos de Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. ¡Wow! El mundo entero. El mundo entero. Amén. Si nosotros vamos a la alberca, cuando hay gente en la alberca, ¿saben qué tipo de bikini se utilizan las que viven allá, hermanos? Donde enseñan el cachete. Amén. Donde solo pasar por ahí, hay mujeres que tienen bikinis y enseñan el trasero, la nalga, pues. Ay, Dios, Señor, está ahí. No, no está ahí. Amén. ¿Y saben los hombres que van ahí sin camiseta? Y hay unos que están dados. Amén. Pasa una dama. Ay, wow, ¿viste ese lavadero que tiene? Ay, mira tú ya con la panza salida. Ya llevas a tu esposa a que vea otro hombre que no eres tú. Amén. Cuidado, hermanos. Pero si nosotros no vemos así la realidad, es porque seguimos cegados por Satanás. Amén. Pero el Dios que conozco y que habla la palabra de Dios es el Dios que dice huye. Así es. Huye del lazo del diablo. Corre. Apártate. Luego dice el 20. Yo quiero. Pero sabemos que el Hijo de Dios y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Me ganaron. No había cambiado aquí la página, me ganaron. 20 dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué nos dio? Entonces, ¿por qué seguimos necios? ¿Por qué somos contreras? ¿Por qué peleamos con el esposo? ¿Por qué peleamos con la esposa? ¿Por qué peleamos en contra de lo que Dios nos manda que hagamos? Amén. Nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. El verdadero no es Satanás, porque él vino solamente para matar y destruir. Amén. Y dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, hermanos, yo quiero unir todo esto en un solo propósito, que es el propósito del nuevo nacimiento en Jesucristo, en el nuevo propósito del llamamiento de Cristo para anunciar el mensaje. Y escuchen la voz de Dios, porque Dios sigue hablando. Amén. Dije, porque Dios sigue hablando. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7 y 8. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en
la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Y cuando dice tentación, ¿quién te tienta? El diablo. Si alguno dice que ha sido tentado de parte de Dios, el tal es mentiroso, porque Dios no es hombre para que tiente a nadie, sino que cada uno es tentado bajo su propia concupiscencia, bajo su propia cosa que le atrae, bajo su propia cosa que le seduce. ¿Cierto o no? El que tienta es que El diablo. amén. Amén. Y luego dice, de donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Saben por qué no crece la iglesia? ¿Por qué? ¿Saben por qué no crece el cristiano? ¿Por qué? Porque siguen probando a Dios, siguen tentando a Dios. Y lo que puede surgir en 1 año, 2 años, para que tú seas un ministro, un predicador, una maestra de escuela dominical o alguien, toma 40 años, y si es, hasta te mueres sentado en una silla y jamás pasas de ahí. Amén. Amén. Porque seguimos tentando a Dios, probando a Dios. Bueno, hasta que Dios realmente se manifieste, yo lo hago. Amén. Amén. Debemos de reaccionar antes de que Cristo venga, porque Cristo viene. Amén. Amén. El propósito del nuevo nacimiento es que anunciemos el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de restauración para vida eterna. Vamos a seguir en Primera de Juan, mis hermanos. Primera de Juan, ahí vamos a seguir, no pierdan ese libro. Amén. Con eso vamos a acabar la prédica en ese pasaje, Amén. así que no lo pierdan. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La Reina Valera dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que el verbo se manifestó y se hizo carne, la palabra mora y habita en nosotros, que tenemos un cuerpo físico. Amén. Amén. Dios utilizó a Juan el Bautista para llevar ese mensaje, para hablarle a su pueblo, para hablarle a los judíos. Dios siempre ha querido tener comunión con su creación, pero su creación nunca ha querido tener comunión con su creador. Dios siempre quiere tener comunión con su pueblo, pero su pueblo nunca ha querido tener comunión con su Dios. Amén. Amén. Quiere decir que por más que Dios nos hable, nosotros seguimos sin escuchar, porque no queremos tener una relación con Dios, no queremos caminar con Dios. Vean sus cuerpos y observen sus cuerpos y díganme si no está cansado su cuerpo. La carne no quiere estar en este lugar, pero el espíritu sí quiere estar aquí. Amén. Pero quien tiene que matar la carne es uno mismo. Amén. El espíritu de Dios nos desea celosamente, constantemente. Amén. Pero ¿qué? De ti. Tú tienes que matar esa carne. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos ahora sí. Vamos a leer el versículo 6 de la nueva NTV. Dice, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista. Amén. Amén. Para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Parte de la luz que va a alumbrar este mundo es tu testimonio. Amén. La palabra que mora, el verbo encarnado que ya Dios depositó en ti, tiene que llevarle vida, luz a otros. Amén. Amén. Y declararlo con esa ansiedad de decir, Dios es real. Amén. Amén. Dios existe. Así es. Gloria a Dios. Versículo 8 dice, Juan no era la luz, solo un testigo para hablar de la luz. Juan no era la luz. Ahora escuchen. Nosotros mismos no nos tenemos que llevar la gloria. Amén. Dios puso a Juan y lo eligió desde el vientre para preparar el camino del Señor. Amén. Voz que clama en el desierto. Amén. Y Juan lo declaraba constantemente. Viene atrás de mí uno mayor que yo. Amén.
La gloria tiene que ser para Él. El testimonio tiene que glorificar a Él. La prédica tiene que ser Él. Amén. Está conmigo, gloria a Dios. Cuando era la luz, era solamente un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz que verdadera, quien da luz a todos, venida al mundo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el 10. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Qué de nosotros, mis hermanos? Somos pueblo, amén. ¿Nos seguiremos rechazando? Como dice la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos anhela, nos desea, amén. Pero seguimos tentando, probando a Dios. Y puede ser nuestro llamado tan largo cuando puede ser corto para empezar a servirle a Dios. Vamos, pueblo de Dios. Amén. Que el Espíritu Santo hable a su corazón. Luego dice el versículo 12. Pero a todos los que le creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser o de llegar a ser hijos de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias por tu amor establecido en tu palabra. Gloria a Dios. ¿El cuál iba, hermanos? 13. Los cuales no son engendrados. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la inactiva humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Algo más grande, amén. Y dice el versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre, gloria a Dios. Amén. Y la palabra mora ahora en cada uno de nosotros, amén. Y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos caminan en esa verdad? Amén. ¿Cuántos pueden sentirse gozosos de que Dios nos las reveló a nosotros? Amén. Amén. Gloria a Dios. Juan vino a preparar el camino de nuestro Salvador. Juan preparó el mensaje de la salvación para que cuando escucháramos nosotros el mismo mensaje de Jesucristo, lo recibiéramos con mayor anhelo y mayor deseo. Amén. Mismo mensaje que Juan el Bautista predicó, lo predicó nuestro Señor Jesucristo. El mismo mensaje que predicó Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo es el que todo cristiano debe de estar predicando. Sí. Amén. No para agradar a los hombres. Me es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Amén. ¿Ganarás enemigos? Sí. Pero estarás mostrándole fidelidad a Dios. No voy a leer, hermanos, pero pueden ver ustedes en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12, para que vean que el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, lo predicó nuestro Señor Jesucristo. Dejemos de amar más las tinieblas y acerquémonos a la luz. El mensaje de Juan el Bautista es un mensaje de arrepentimiento. Es el mismo mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Juan pagó el precio, mis hermanos. Juan pagó el precio por predicar ese mensaje. Él pagó con su propia vida. Amén. A él le cortaron la cabeza. Amén. Por decirle su pecado. Amén. Amén. Él ganó. ¿Queremos verlo, hermanos? Amén. Yo no quería, hermanos, pero vamos a Mateo capítulo 12, versículo 17. Yo no quería, mis hermanos, pero como que veo un poquito de incredulidad. Amén. Amén.
4, Mateo capítulo 4, versículo 12 a 17. Hermanos, es mucha palabra, yo sé, mis hermanos, pero hay que recibirla con gozo, amén. Amén. Dice la palabra de Dios, dice la palabra 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Juan el Bautista ya estaba preso ahí, amén. Ahora vamos a ir al 14, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en ¿qué? En tinieblas vio gran luz. Ahora, pongan atención a esto, hermanos. El pueblo estaba ¿qué? En tinieblas. Y después llegó la luz. Ok, la luz es muy buena. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice, a los asentados en región de sombra de ¿qué? De muerte. Luz le resplandeció. Y ahora vean lo que dice el 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El mensaje mismo que Juan el Bautista predicó, lo anunció nuestro Salvador. Ahora ahí Juan dice que ya estaba ¿qué? Preso. Amén. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 versículo 18. Lucas capítulo 3 versículo 18. Amén. Dice la palabra de Dios. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, ¿el qué? Siendo reprendido por quién? Juan. Mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió, además esta, encerró a Juan en La cárcel. ¿Cuál fue el motivo por qué la encerró? Porque le dijo que se acostaba con la esposa ¿Y de cuál? su Exacto. Y en otro pasaje, ahora sí no voy a ir allá, lo voy a decir mentalmente. En otro pasaje, hermanos, dice la palabra de Dios que Herodes escuchaba con buena voluntad a Juan el Bautista. O sea, él se sentaba y escuchaba lo que Juan le hablaba. Pero su esposa le dolió más que le dijera su verdad. Y hubo una situación favorable cuando cuando Herodes hizo una fiesta, y entre la fiesta y todo eso, ve entrar a su hija y la ve bailar y le dice, pídeme lo que quieras, estoy dispuesta hasta darte la mitad de mi reino. Amén. Amén. Y esa es la oportunidad que encuentra su mujer para pedirle la cabeza de Juan el Bautista. Amén. El diablo trabaja, hermanos. Porque si hubiera sido por Herodes, tal vez no mataba a Juan el Bautista. Amén. Pero hubo otro que sí. Ten cuidado. Y se los digo en el amor de Dios. Nunca dejes de orar por tu esposa ni por tu esposo. Porque no sabes cómo puede estar actuando Satanás en el corazón de alguno de los dos. Amén. Y la justicia que tal vez no quiera hacer tu esposo o tu esposa, tú puedes inducirlo para que haga esa justicia. Que no es justicia. Porque abandonar el camino de Dios no es justicia. No hay pretexto ni excusa para decir yo no quiero ser cristiano. Amén. Tú busca a Dios. Amén. Sirve a Dios con tu pareja, con tu familia. Amén. Amén. Vamos a acabar con esto, hermanos. Gracias por escuchar el mensaje completo. Gracias, hermanos. Gracias, en serio. Vamos a leer los últimos versículos de esa traducción. Nos quedamos en el 15. Amén. Juan, perdón. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 16. ¿Me quedé en el 15? En el 15.
Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Gloria a Dios, amén. Cuando nosotros aprendamos, hermanos, a ser humildes, reconoceremos que antes que nosotros pudiéramos enseñar o predicar la palabra ya le correspondía a él, amén. Amén. Que por su gracia nos eligió. Versículo 16 dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. O sea, Dios ha sido bueno siempre con nosotros, amén. Y aún siendo malos, dice la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, amén. Y sigue en el 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Es algo que la ley no te ofrecía. Jesucristo es mejor que la ley, aunque Jesucristo cumplió la ley. Y a nosotros cuando le obedezcamos a Jesucristo, no solamente obedecemos a Cristo, sino al estar obedeciendo a Cristo, estamos obedeciendo la ley. Amén. Pero en un amor perfecto, ya no nosotros, sino en el amor de Cristo. Amén. Y luego versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero Él único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Amén. Amén. Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y dices, muéstranos al Padre. Yo soy la esencia misma. Así es, amén. Ahora reconocemos a Dios. Así es. Ahora sabemos por qué tenemos que estar en la casa Amén. de Dios. Amén. Ahora sabemos por qué tenemos que servir a Dios. Así es, amén. ¿O queremos seguir en tinieblas? Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Pónganse de pie. Voy a pedir a mi esposa que ponga ese cantito que le pedí a mi esposa. No tan fuerte porque quiero que todos comiencen a orar, hermanos, mientras yo leo una porción de la palabra. Gracias por su atención, gracias por el tiempo. Un poquito más, amor, por favor. Quiero que comiencen a declararle a Dios y díganle, Señor,